complejo intermediario. Vamos a continuar, ahorita vamos a ver el modelo cuando son reacciones paralelas. Y después vamos a hacer unos ejercicios para empezar a resolverlos. Pero bueno, ya de forma que no son los casos hipotéticos, ¿no? Para que vayan viendo cómo se resolvería ya de forma un poco más práctica uno de estos mecanismos de reacción, o bueno, cómo encontrarían su modelo. Las reacciones paralelas son como las que tenemos aquí, en el cual el reactivo A se va a dividir, o bueno, más bien va a reaccionar para formar tanto el producto B como el producto C. Y bueno, de hecho esto se puede todavía expandir de aquí, así como se forma C, podríamos poner A que nos va a dar D en una reacción 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas reacciones? Lo que sucede con estas reacciones es que, así como hemos estado escribiendo las velocidades de reacción de los reactivos o de los productos, por ejemplo, en este caso, si queremos escribir las de los productos, sería menos, sería K1 por A, ¿verdad? Y la de C sería K2 por A. Y en este caso, la de A cambia. En los casos o en los mecanismos anteriores, la velocidad de reacción de A quedaba como la ecuación integrada de velocidad de orden 1 que habíamos visto anteriormente, como todas estas de acá atrás, porque A participaba nada más en la primera reacción. O bueno, los reactivos nada más participan en una sola reacción. En este caso, A va a reaccionar en dos reacciones, bueno, o en las que sea, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos una 3, aquí tendríamos que sumar la parte de la 3. Aquí fíjense que estos están en positivos porque el negativo lo dejaron acá con el diferencial. Si yo escribo la velocidad de reacción de A, lo puedo escribir de forma negativa ya que se va a consumir en los dos lados. ¿Vale? Bueno, los dos es un reactivo. Entonces, aquí si tuviéramos todavía una reacción 3 con D, pues todavía le tendríamos que sumar la parte de la reacción 3. De forma que aquí se puede factorizar las constantes y esto me formaría como una constante de reacción. O bueno, es una suma, ¿no? De constantes. Que a final de cuentas va a ser una, o bueno, lo podríamos igualar a una, por ejemplo, K', ¿no? Algo así. Ya que va a seguir siendo constante. Entonces aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Porque, por ejemplo, para resolver estos dos, para los dos productos, tanto para B como para C, en este caso se tendrían que resolver por separado. O bueno, más bien tendríamos que resolver los dos. Porque no dependen de la última reacción como en el caso de los mecanismos anteriores. Entonces, en el caso, por ejemplo, de B, tendríamos que separar las variables e integrar, pero no podemos integrar A como, o bueno, no podemos, antes de integrar A, bueno, más bien, si aquí antes de intentar hacer la integral hay que sustituir esta A por el valor que debe de tener. ¿Y eso cómo lo vamos a obtener? Pues integrando primero A, porque en este caso nos va a quedar diferente. En los casos anteriores, la integración de A era esta. La concentración de A inicial por E a la menos K1 por T. En este caso va a ser diferente. Tenemos el va a ser igual a K1 más K2, la concentración de A. Cuando hagamos la separación de variables,
no voy a cambiar la diapositiva. Ya copiaron esta parte para cambiar la diapositiva. Sí. Y bueno, no voy a dejar aquí el mecanismo para lo de referencia 1 y 2. La velocidad de formación, o bueno, de descomposición de A va a ser igual a K1 más K2, la concentración de A. Esto si lo integramos igual que todas las otras veces, separación de variables, dejamos A, se integra aquí, se integra acá, y en este caso mis condiciones iniciales es que a tiempo igual a 0, la concentración de A es la concentración inicial de A. Entonces, ¿cuál es la única diferencia que existe aquí? Aquí se llama C, y cuando sustituimos la... Cambia nada más el signo para que ya me dé el logaritmo positivo. C, el tiempo va a ser 0, va a ser logaritmo natural de A inicial. Por lo tanto, aquí voy a sustituir mi logaritmo natural de A. Era prácticamente lo mismo que en la otra, excepto que aquí me va a quedar una suma de constantes. Si aplicamos exponenciales de los dos lados, la concentración de A es igual a la concentración inicial de A por E a la menos K1 más K2 por T. Ahora eso tendríamos que sustituirlo en el modelo de B, bueno, por ejemplo en el de B que sería A1 por A, y esto sería K1 por la concentración inicial de A por E a la menos K1 más K2 por T. Separamos variables con integrar, perdón, de E es igual a tener K1 por la concentración inicial de A por E a la menos K1 más K2 por T, aquí vamos a integrar. Entonces, si se dan cuenta, de esta parte es básicamente una constante, porque la concentración inicial no nos va a variar. Y bueno, esta la vamos a hacer como si fuera una integral definida para ahorrar unos pasos, que es lo mismo que si aplicáramos las condiciones iniciales, ¿no? Entonces tendríamos que ir desde la concentración inicial de B hasta la concentración de B, de tiempo igual a 0 hasta tiempo igual a T. De forma que vamos a tener la resta de las expresiones únicamente. Y acá, en un inicio, pues va a quedar, bueno, primero todo dividido entre K1 y K2 con un signo negativo. Todo entre K1 más K2. Y de aquí nada más voy a factorizar y a separar acá la concentración de B. Va a quedar la concentración de B inicial más. Voy a factorizar el K1 y la A y el K1 más K2. Porque esto sería 1 menos E a la menos K1 más K2 por T. Sí, partimos también de lo que ya habíamos supuesto anteriormente, que normalmente al inicio únicamente estamos agregando el reactivo A y nada de B y de C, o sea, a tiempo igual a 0, la concentración de B es 0. La concentración de B va a ser igual únicamente a K1, la de A entre K1 más K2 por 1 menos C a la menos
K1 más K2 por T. La ley de la misma forma sería la de C. De hecho, en este caso de las reacciones paralelas es bastante sencilla. ¿Por qué? Porque una vez que ya conocemos que B es esto, podemos escribir de forma similar la de C, porque C tiene exactamente la misma forma de este modelo. Excepto que en vez de ser K1 por A, es K2 por A. Entonces C únicamente va a cambiar aquí una K2 por A inicial entre K1 más K2 por 1 menos C a la menos K1 más K2 por T. Ese sería el modelo para C. ¿Qué pasaría si tuviéramos tres reactivos que fuera A me da B, A me da C y A me da D? O sea, si tuviéramos A me da B, A me da C y A me da D también en la reacción 1, 2 y 3. Pues en ese caso la concentración de B sería igual a la misma K1, pero ahora la suma de constantes sería K1 más K2 más K3. Ya seguiría teniendo la concentración inicial de A, sería 1 menos el exponencial de menos A1 más K2 más K3 por T. La de C sería K2, K1 más K2 más K3, la concentración inicial de A, 1 menos C a la menos K1 más K2 más K3 por T. Y la de D sería igual a K3 concentración de A por 1 menos E K1 más K2 más K3 por T. Todo esto en el supuesto que la concentración inicial de B es igual a la de C y va a ser igual a la de D inicial, y todo esto es igual a 0. Y no son iguales a 0, antes de esto deberían de sumarle su concentración inicial como acá. ¿Vale? Entonces, las reacciones paralelas, así serían los modelos que llevan, bueno, más bien, cómo se tendría su modelo. ¿Dudas, preguntas? No creo, profe. Okay. Sería con respecto a las reacciones paralelas. Igual, si tienen más reacciones todavía, sería raro, pero bueno, se podría dar. Todas las que están aquí se le pueden ir aquí agregando nada más al modelo, más K4, más K5, e ir haciendo otros modelos, bueno, similares a estos para los siguientes reactivos. Y así vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este va a ser ya un modelo real, que es de la descomposición de ozono
Y vamos a obtener su modelo. Esta es la reacción 1, la reversible menos 1, la reacción 2. Tenemos dos reacciones. La descomposición de ozono en oxígeno. Entonces aquí lo que queremos conocer es la velocidad de formación del oxígeno. Entonces, de acuerdo a los modelos que vimos pasados, ¿cuál deberíamos de aplicar aquí? ¿Qué suposición creen? ¿O a cuál se parecería más de los que ya vimos? Entre reacciones paralelas, consecutivas, complejo intermediario, o cuál tiene que se parecería. Sería de proceso de complejo intermediario. Sería formación de un complejo intermediario, ¿verdad? En este caso sería el oxígeno radical. Estos radicales lo podemos tomar como complejo intermediario. Entonces, lo que primero nos pide es la velocidad de formación del oxígeno. ¿Esa a qué sería igual? De acuerdo al mecanismo que ahí teníamos, más bien que ahí tenemos, cómo escribo la velocidad de formación de oxígeno en este caso. Sería K1 por la concentración del ozono, menos K a menos 1 por la concentración del ozono. Al revés, los del otro lado. Entonces, la menos 1, estos actúan como reactivos. ¿Y qué más? Nos falta esto es de la reacción 1, este es en la reversible de la 1 y en la etapa 2 también se está produciendo. Y en la etapa 2 sería dos veces la 2, la del radical y el ozono. ¿De dónde sale este 2? Acuérdense que cuando veíamos la velocidad de reacción, esto lo tenemos que dividir entre el coeficiente estequiométrico. Entonces, si yo nada más veo la reacción 2, es como si tuviera un medio de esto, entre esto, y es igual a K2 por la de C y la de los A. Entonces, este 2 lo ponemos acá. Y ahí sale de 0, ¿sale? Entonces, esa es la velocidad de formación del oxígeno. Entonces, se dan cuenta que dan en función del ozono, del oxígeno y del radical. Al igual que en los otros casos, primero tenemos que dar estas expresiones y dejarlo en términos de algo que podamos medir. Entonces, en los otros casos que hacíamos, ahora lo que seguía era obtener la velocidad de formación
el radical, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta es pues muy parecida, ¿no? Porque la del radical en la primera reacción es igual, se está produciendo K1 por la de los ozono. La reacción reversible se está consumiendo, entonces menos K-1 por la del oxígeno y la del radical. Y en este caso en la última se está consumiendo. Y en este caso, si aplicamos la suposición del estado estacionario, porque esto es un radical y lo podemos tomar como un complejo intermediario, esto lo igualaríamos a cero. Nada más aquí acuérdense de que estamos aplicando la suposición del estado estacionario. Entonces, con la suposición del estado estacionario, esto es igual a cero. Y de aquí podemos obtener una expresión para la del radical, ¿verdad? Que sería despejar algebraicamente esto. Ahora, bueno, no todos los libros de teoría dicen que hagamos así, que lo sustituyamos, bueno, más bien que lo despejemos, bueno, vamos a despejarlo nuevamente. Si lo despejamos tendría K1 por la del ozono, entre K-1 por la del oxígeno, más K2 por la del ozono. Eso me da si yo despejo eso, ¿verdad? Después de aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Sustituir esta expresión. Aquí y allá. Y ya que está sustituido, hacer todo el álgebra y reducir eso a su mínima expresión. Si se dan cuenta, nos van a quedar tres términos ahí medio gigantescos. Hay que poner todo sobre el mismo mínimo común denominador y reducir todo. Eso es lo que marcan todos los libros como manual, pero lo que yo les recomiendo que hagan, porque funciona exactamente igual, les va a dar exactamente el mismo resultado, y si no me crean lo pueden hacer las dos formas y que vean si les va a dar o no les va a dar lo mismo. En vez de tomar todo esto, sustituirlo exactamente donde están los radicales, como esto ya es una ecuación algebraica, pueden tomar pares o incluso toda la ecuación como tal e ir sustituyendo acá, como si fuera un sistema de ecuaciones lineales. Pero en este caso, bueno, con esta ecuación se puede hacer porque es algebraica. Entonces el álgebra al final va a salir la misma si lo hacemos con esta, que si lo hacemos, bueno, que si lo hacemos con esta expresión, si lo hacemos con la que ya está despejada. ¿A qué me refiero con eso? A esto, miren, por ejemplo, el K1 por el ozono es este término y está aquí. El que sigue es este y está aquí. El que sigue, bueno, no es exactamente este, pero se parece. Entonces eso es lo que ustedes pueden ver. ¿Qué similitudes hay entre esta y esta? ¿Y qué cosas puedo sustituir para hacer más fácil el álgebra? Como si fuera un sistema de ecuaciones tal cual. ¿Por qué? Porque normalmente eso nos va a ahorrar muchísimo tiempo de cálculos, bueno, y de álgebra, y nos va a dar exactamente el mismo resultado que si hacemos lo otro. Bueno, que si yo sustituyo esto y acomodo todo el álgebra. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que podemos sustituir acá para reducir términos? ¿Ustedes qué despejarían en este caso?
Pues sería el de K1 y K1 menos uno. Ajá. Bueno, pues eso no. Entonces esto es esto. Entonces eso es lo que yo sustituiría. Entonces mi diferencial va a reducir a esto. Más dos veces lo mismo, o sea, sería tres veces eso, ¿no? Yo sustituyo eso de arriba. Entonces, si se dan cuenta, ahora sí puedo usar la expresión de aquí, en la que habíamos despejado la del ozono, digo la del radical. Que si yo ahí despejo el radical, era K1, la del ozono, entre K menos 1, y K2, la del ozono. Ya que reduje la expresión de la ecuación diferencial, con este despeje, ahora sí puedo sustituir aquí la expresión del radical. Entonces en esta hay que sustituir la concentración del radical. De forma que ahora sí el modelo de la velocidad de formación del oxígeno sería 3 veces K1 por K2 por la concentración del ozono al cuadrado entre K menos 1, la del oxígeno, K2, la del ozono. Bueno, sí, este modelo está en términos de concentraciones que yo puedo conocer, ya que nada más es el ozono y el oxígeno, y ya no está ahí en medio el radical estorbando. Entonces, esto, así como está aquí, es exactamente el mismo resultado que yo obtendría si sustituyo desde un inicio esta expresión del radical acá en la primera diferencial. Entonces, eso no va a cambiar, ese resultado no va a ser diferente. O sea, si así viene el álgebra toda, no les va a dar algo diferente. Les va a dar exactamente lo mismo. Si sustituyo este aquí y luego este acá, multiplico todo, pongo todo bajo el mismo mínimo común denominador y reduzco todos mis términos, me tiene que dar acá al final esta expresión. Y eso les va a pasar con todos los mecanismos. ¿Vale? Entonces acuérdense, siempre que usemos la suposición del estado estacionario, de aquí hay que ver qué cosas son similares para poder sustituirlas en la ecuación diferencial y poder reducirla mucho más fácil. Pues ahí, bueno, estamos haciendo lo que los libros no dicen que hagas, pero da exactamente el mismo resultado. O sea, no hay diferencia. Y es más fácil. Entonces, esta es la forma de resolverlo con la suposición del estado estacionario. Ya le estamos suponiendo que la velocidad de formación del radical, o bueno, más bien que es, sí, del radical es muy rápida, su concentración prácticamente permanece siempre constante y por eso está en estado estacionario. Ahora, ¿cómo más se puede resolver un mecanismo ya así de forma real? Usando la suposición del equilibrio. ¿Cuál es la suposición del equilibrio? Pues vamos a suponer que la primera reacción está en equilibrio. Eso es lo más, bueno, es más bien lo que vamos a suponer. Y además de suponer que esa reacción, bueno, aparte, bueno, también no todos los mecanismos se pueden resolver por las dos formas, ¿ok? No todos vamos a poder resolver por suposición del estado estacionario y suposición de equilibrio. Y no porque salgan un poco diferentes significa que no esté mal y no esté bien, sino que simplemente depende de la suposición que estamos tomando en cuenta.
Ya si quisieran saber exactamente cuál está bien o cuál está mal, pues ya tendríamos que ir a ver el experimento que estamos haciendo, si verdaderamente está en equilibrio o no, y para ver exactamente cuál sería el modelo que podemos aplicar. Entonces, la misma descomposición del ozono pero suponiendo la posición de equilibrio. En, en el caso de la suposición, es el caso 2, suposición de equilibrio. Acá lo resolvimos igual que exactamente el modelo de complejo intermediario, bueno, parecido, y ya obtuvimos aquí este modelo. ¿Qué implica la suposición de equilibrio? Bueno, primero pues necesitamos una ecuación, una reacción reversible. ¿Sí se acuerdan del equilibrio químico o no? No mucho, profe. ¿No? ¿No se acuerdan cuál era la constante de equilibrio? Sí la tuvieron que haber visto, supongo yo, en las reacciones. Bueno, entonces primero de todos modos necesitamos nuestra eh, reacción reversible y después vamos a tomar, ¿Era de las concentraciones, profe? ¿dónde? ¿Era de la que se sacaba con las concentraciones? Ajá, ¿qué decía? Las concentraciones. Era del... Es el producto de los... O sea, el producto matemático de los productos elevados a cada uno a su coeficiente estequiométrico correspondiente y todo eso dividido al producto de los reactivos, igual cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Ajá, esa era este, eso les va a dar la constante de equilibrio, ¿verdad? Producto de reactivos, digo, bueno, la multiplicación de la concentración de los productos entre los reactivos. Y les tiene que dar una constante de equilibrio. Entonces aquí vamos a suponer eso. Y entonces por eso siempre necesitamos una reacción reversible. Si no tenemos una reacción reversible no pueden suponer que está en equilibrio. Esa es lo primero que tenemos que hacer en la suposición de equilibrio. Mi reacción reversible, esta va a estar cercana al equilibrio. Y podemos aplicar la definición que acaba de decir su compañero de la constante de equilibrio. Después, siempre se supone que eso es parte de la suposición que tenemos que hacer aquí, que esta operación, bueno, más bien que esta reacción, sería como una reacción rápida y que siempre está seguida de una etapa lenta. Entonces, para aplicar la suposición del equilibrio, la reacción que esté en equilibrio, la vamos a tomar como que es una etapa rápida, o al menos más rápida que la que sigue, y que la siguiente etapa del mecanismo va a ser lenta. Eso es por default. ¿Qué pasa si yo considero que una reacción es lenta?
Si la velocidad de formación en la reacción 2 es más lenta que en la 1, ¿a qué va a ser igual la velocidad de formación del mecanismo global? Pues. Ahora, acuérdense, en cualquier proceso, ¿quién es el que domina la velocidad global de un proceso, del que sea? Manufactura, de reacciones, de todo. Y marca la velocidad de un proceso. ¿No? Nadie. Entonces, siempre la etapa más lenta es la que gobierna la velocidad global de cualquier proceso. Siempre, en todo. Ya en cualquier proceso industrial y lo que sea, la etapa lenta es la que siempre define la velocidad global de todo. ¿Por qué? Porque no importa qué tan rápido se esté produciendo el oxígeno en la etapa 1, y en la etapa 2 es en la que se produce más lentamente, entonces todo el oxígeno va a contar nada más de la etapa 2, o sea, bueno, va a ser la velocidad global a la que se esté produciendo. ¿Vale? Entonces por eso siempre suponemos que esta etapa es lenta y que la del equilibrio pues, es más rápida. Me voy a borrar aquí para poder escribir de nuevo mi velocidad de reacción. Y la velocidad de reacción del oxígeno depende únicamente de la etapa lenta. Esto convierte únicamente en 2 veces K2 por la del radical y la del ozono. Entonces esta va a ser mi velocidad de formación del oxígeno en la suposición de equilibrio. Ya no me van a interesar las demás etapas porque esta va a ser la más lenta de todas. Después, si esto está en equilibrio, no podemos sacar la formación del radical igual que en el estado estacionario. O sea, no podemos combinar, eso sí, grábense. No pueden suponer que el otro está en equilibrio y empalmar con este, ¿vale? Porque va a estar mal. Si está en equilibrio, ¿qué hacemos? Pues usamos la definición de la constante de equilibrio. Va a estar en equilibrio. Entonces acaban de decir que la K de equilibrio es igual al producto de las concentraciones de los productos entre los reactivos. Y de hecho la constante de equilibrio es un cociente de constantes, el cociente de la K1 entre la reversible. ¿Por qué? Porque en el equilibrio estamos suponiendo que la velocidad 1, bueno, la velocidad de la derecha es igual a la velocidad reversible. Entonces esta velocidad es K1 por la del ozono, es igual al K menos 1 multiplicar. ¿Vale? Esto es lo que estamos haciendo en la suposición de equilibrio y por eso me va a dar aquí. Entonces en la suposición de equilibrio, aquí es de donde yo tengo, bueno, de donde yo despejo la concentración del radical. La del radical, de hecho yo la despejo, y da igual a mi K1 por la expresión del ozono entre mi K menos 1 por la del oxígeno. Y en este caso, pues lo único que faltaría es sustituir. Aquí. Acá vamos a sustituir la concentración del radical.
Esto sería 2 veces K1 por K2, reducido de zona al cuadrado, entre K-1 por la penetración de oxígeno. Y este ya sería mi modelo usando la suposición de equilibrio. ¿Vale? Entonces, en el estado estacionario nos dio este resultado 3K1 por K2. Vamos a ver aquí. Fue usando la suposición del equilibrio y esta fue usando la suposición del estado estacionario. ¿Se parecen o no se parecen? ¿O qué les falta para parecerse? En la suposición del estado estacionario, la suposición que se hace es que la velocidad de formación del radical permanece constante, o sea, esto va a ser igual a cero. Acá estamos suponiendo que la primera reacción, la de la reversible, está en equilibrio, que es una etapa rápida comparada a la 2. La 2 es una etapa lenta. Entonces, ¿qué pasa si acá en el estado estacionario yo digo, la etapa 2 es lenta? Es decir, la 2 por esto. Si esta es lenta, esta tiene que ser mucho menor que la K1 por el ozono. Y bueno, en este caso también tendría que ser mucho menor que la reversible, ¿no? Aquí la comparé con la de la derecha. Esta es más lenta que la reversible. Esto se puede despreciar y nada más nos quedaría esto. Ya si yo desprecio esto, lo que me queda ya es mucho más parecido a aquello. Es porque esa es la suposición que estamos haciendo aquí arriba, que la etapa 2 es muy lenta comparada a las etapas 1, porque están en equilibrio. ¿Vale? Entonces todo depende de las suposiciones que se estén haciendo, por eso los modelos son diferentes. El que ya decidan cuál de los dos utilizar depende del experimento y de saber en qué condiciones lo voy a dar. Si va a estar verdaderamente en equilibrio o no. ¿Dudas, preguntas? ¿Entendió? Se entendió, profe. Gracias. Ok. Entonces, ahora sí vamos a hacer este ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo. Dice, en la formación del fosgeno, que el fosgeno es el CO2, a partir del monóxido de carbono y cloro, hay dos posibles mecanismos. Este es el primero. Entonces dice, deduzca
una expresión para la velocidad de formación del fosgeno en función de las concentraciones de CO y ClO2 y sus constantes de velocidad. Ya, eso es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Entonces, de lo que acabamos de decir, ¿cómo resolverían ahorita este mecanismo? Usando la suposición de equilibrio o la suposición del estado estacionario. Bueno, aquí vamos a suponer, la parte buena es que esto es por el hipo, pero no salen bien, ¿verdad? Pero aquí el cloro se divide en dos cloros y estos cloros tienen que ser radicales, estos también son radical, luego es un radical. O sea, todos esos los podemos tomar como si fueran igual los complejos intermediarios, ¿vale? Pero si tenemos todos esos radicales, ¿qué suponemos? ¿En equilibrio o estado estacionario? Entonces, ¿qué supondrían? Diría que están en equilibrio. Podemos suponer que está en equilibrio, ¿verdad? Y de hecho, por eso aquí nos marcan estas K mayúsculas, K1 y K2 de equilibrio. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, tenemos dos reacciones reversibles. Y si vamos a usar la suposición de equilibrio, esta etapa va a ser lenta, no es cierto. Las dos van a estar en equilibrio. O sea, la 1 y la 2 van a estar en equilibrio. Y por lo tanto van a ser etapas rápidas que van seguidas de una etapa que es la lenta. Entonces, si la reacción 3 es la lenta, la velocidad de formación del fosgeno depende únicamente de la reacción 3. Entonces va a ser K3, la concentración del COCl radical por la concentración del cloro 2. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Únicamente obtener una expresión para el COCl, sustituirlo aquí, y que esté en términos de CO o cloro 2. Es lo que nos dice el problema. Y aquí, como estas dos reacciones están en equilibrio, sería lo mismo que tener K1 o el cloro 2 va a ser igual a K menos 1 por la del cloro y esta va al cuadrado. ¿Por qué aquí va al cuadrado y no se divide el 2? A ver, que alguien me diga. Porque aquí no pongo dos veces K menos 1 como en el anterior y aquí tiene que ir al cuadrado.
Porque el otro tenía un 2, ¿no? Sí, porque el otro tenía un 2, creo. De lo de la Ajá, sí. concentración. Acá, bueno, acá está aquí el 2 también, mira. Ujú. Nada más que aquí, bueno, acá en este lado, en el del oxígeno, lo tenemos que dividir sobre su coeficiente estequiométrico para escribir la velocidad de formación. Y acá, no, acá tiene que ir al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos viendo la reacción de reversible, que sería como si tuviéramos cloro más cloro, nos va a dar cloro 2. Entonces aquí el coeficiente se convierte en un exponencial, porque es como si tuviera la constante que multiplica a las concentraciones de aquí, ¿vale? Si a mí me interesa describir la velocidad de formación del radical, ahí sí tendría que poner dos veces la K menos 1. Bueno, aquí no queda. Bueno, sí, pero sería con la K, no. Sería con la 1, no con la menos 1. Porque en la 1 es donde se está produciendo y se produce a la velocidad de 2 veces K1 por la del cloro 2. ¿Sale? Entonces son expresiones diferentes. Que no se les confundan eso. Entonces esto es lo que tenemos si suponemos que está en equilibrio, ¿no? Que esto es lo de las constantes de equilibrio. La K1 es la K mayúscula 1, sería la K1 entre la K menos 1 y la K2 es la K2 entre la K menos 2. Entonces, ahora sí, de aquí nosotros podemos obtener esta expresión para el radical que es el que nos interesa aquí, en información del fosgeno. Sería igual a la K2 entre la K menos 2 por la concentración del cloro radical y la del CO. Entonces aquí nos sigue estorbando la del cloro radical. La del cloro radical la podemos sacar de la primera ecuación de equilibrio. Sería la concentración del cloro radical sería igual a K1 entre K menos 1. Que sería la 1 media por la concentración del cloro 2 a la 1 media. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sustituir esto aquí y después todo esto acá. Y así obtendremos la velocidad de formación del fosgeno, que es lo que nos piden ahí. ¿Cuánto les daría eso? Tendríamos el K1, K-1, la en medio, K2, K-2, K3, por la concentración del CO y la del cloro a 3 medios, ¿no? Y esa sería mi velocidad de formación del fosgeno, usando la suposición de equilibrio. Como pueden ver, aunque sean muchas ecuaciones, bueno, se facilita el obtener un modelo dependiendo de la suposición que usemos. ¿Por qué? Porque si usamos la suposición de estado estacionario, esto sería más, bueno, mucho más difícil porque tendríamos que escribir tanto las veces que está en el 3
en la reacción 3 y en la reacción 4. En las dos está el fosfato. Y la de los radicales sería más difícil de obtener, porque la del COCl dependería del cloro, del Cl, de todo, se complicaría bastante. Y se complica bastante de hecho. Entonces la suposición de equilibrio aquí nos da una solución mucho más rápida para este mecanismo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Más o menos. Todo bien, gracias. Ok. Entonces, a ustedes les toca resolver el segundo. Bueno, ahí nos dice, ¿no?, que hay dos posibles mecanismos. Este es el primero y este es el segundo. Y bueno, aquí como es el ejemplo y los trae las ecuaciones numeradas como van. Aquí sería la 2, la 3 y la 4. La 1, 2, 3 y 4. Entonces ahora vuelvan a resolver. Se dan cuenta es diferente. Y bueno, aquí algunos puntitos si se mide el cloro si lo tienen. Este también debería de tener acá y este acá. El cloro 3 también es un radical, tendré que tener puntos. Es lo mismo. Obtener el mecanismo de reacción en términos del CO y el Cl2, pero para este mecanismo diferente. Y de nuevo utilicen la suposición de equilibrio. Eso les toca a ustedes. Yo los espero a que me digan qué resultado obtienen de este mecanismo ahora.
¿Cómo van, jóvenes? ¿Ya tienen el resultado?
¿Cómo van, jóvenes? ¿Ya lo resolvieron? Creo que ya, profe. ¿Cuánto les dio la velocidad de formación del fosgeno? Me dio K3 por K2 sobre, un paréntesis. Luego abre otro paréntesis. ¿Dos aquí, así? Ahí va a ser K1 sobre K menos 1 Ajá, a la 1 medio ok. por CL2 a la 1 medio. Y luego se cierra el paréntesis y va a ser CO y todo eso dividido entre K menos 2. Así me quedó. No sé si esté bien, profe. Según yo aquí nada más sería cuestión de reacomodar, porque por ejemplo este K-2, fácilmente lo voy a poner K2 entre K-2. Por ejemplo, este paréntesis también sobraría, ¿no? Que falta, que te explicaría ahí nada más un cloro, en algún lado perdiste aquí un cloro. Nada más. Nada más hay que checar ahí esa parte. Ok, profe. ¿Alguien más lo resolvió? O bueno, que ya le haya dado algo similar. A mí me dio lo mismo que en el ejercicio pasado, profe, pero no sé si Aquí esté nada bien. más son 3 medios, ¿verdad? Ajá. Sí, por eso le digo a su compañero, nada más se le perdió un cloro a la hora de sustituir o de despejar, se le fue nada más ahí una multiplicación por un cloro. Y si de hecho se fijan esto, es exactamente lo mismo que en el anterior. Es decir, la velocidad de formación del fosgeno en los dos casos es exactamente la misma. Pero los mecanismos son diferentes. Nada más que aquí obviamente, aquí el mecanismo es el que es diferente y nos da exactamente lo mismo porque estamos usando la misma suposición, que las dos reacciones están en equilibrio. ¿Vale? Entonces, sí les debería de salir exactamente lo mismo en los dos casos. ¿Alguien que tenga dudas, preguntas? No, profe. ¿No? Todo correcto, todo se entendió entonces. Hasta aquí. Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Ok. Entonces, así es como se obtendrían los mecanismos, o bueno, los modelos de un mecanismo de reacción. Déjenme checar algo.
Entonces, bueno, aquí le vamos a dejar el día de hoy. Les voy a subir tarea a Classroom. Van a ser ejercicios de cinética para que practiquen de problemas, de órdenes y de las ecuaciones integrales de velocidad. Y yo creo que uno de mecanismos para que practiquen. Y la próxima clase vamos a ya comenzar ahora sí con lo que es catálisis enzimática y sus respectivos modelos. ¿Vale? Y acabando ya esta parte del programa, ya les aviso cuándo para ocupar el simulador y poder hacer las simulaciones de unas de mecanismos y poder obtener las gráficas de las concentraciones como las que habíamos visto aquí, ¿no? ¿Sale? Entonces esto sería todo el día de hoy y nos veríamos el lunes. Ok, profe, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. vemos.